Bueno, primero de todo quería agradecer a los organizadores la oportunidad de presentar esta charla. En esta charla os voy a explicar los resultados obtenidos con datos del Registro Español de Pacientes con Anemia de Fanconi, en los que hemos visto que tanto el tipo de mutación como la fragilidad cromosómica son factores pronósticos en esta enfermedad. Entonces, como ya se ha ido comentando, sabemos que los pacientes con anemia de Fanconi tienen en sus células tienen una elevada fragilidad cromosómica, lo que produce pues, estas roturas y este tipo de figuras que ya lo ha explicado muy bien la doctora Sara Frías. Y sobre todo esta fragilidad cromosómica se ve aumentada cuando se tratan estas células con agentes que inducen enlaces cruzados, como por ejemplo el dipoxibutano. Es por eso que el test de fragilidad cromosómica con dipoxibutano se utiliza como test diagnóstico en los pacientes con anemia de Fanconi. Y si nosotros en nuestro laboratorio tenemos este servicio del estudio de fragilidad cromosómica, como veis, estos son pues, los resultados, cada puntito es un paciente, cuando son rojos son pacientes con anemia de Fanconi, los verdes son individuos que no tienen anemia de Fanconi, es decir, una fragilidad cromosómica pues, muchísimo más bajita, y entonces en esta nube intermedia serían los pacientes con anemia de Fanconi que han revertido esta mutación en su médula ósea y por lo tanto cuando se hace el test de deoxibutano da como una fragilidad intermedia. Bien, cuando llega una sangre de un paciente sospechoso de que pudiese tener anemia de Fanconi porque tiene un fallo medular, se realiza este test y, por ejemplo, si se obtiene un resultado como el que se observa en el paciente 1, tendríamos un caso pues, de un test positivo para el dipoxibutano. Este paciente se diagnosticaría como un paciente con anemia de Fanconi y entonces lo que se haría es que este paciente formaría a formar parte del registro español de pacientes con anemia de Fanconi. En este registro lo que se introducen son los datos clínicos del paciente y los datos de fragilidad cromosómica o del estudio de mutación u otros estudios que se realizan en los laboratorios de investigación. Una vez que se tienen todos estos datos introducidos en el registro, que como podéis suponer esto es una tarea muy laboriosa, ¿no? Eh, se puede sacar muchísima información porque nos va a permitir conocer un poco mejor cómo es esta población de individuos que tiene esta enfermedad y cuál es su evolución clínica. En nuestro caso se están recogiendo datos de pacientes desde el año 1998 y actualmente hay más de 240 pacientes con anemia de Fanconi registrados. En la población española podemos tener una descripción con los datos que tenemos en el registro. Como veis, la anemia de Fanconi afecta por igual a hombres y mujeres y cuando observamos la edad de los pacientes con anemia de Fanconi en España, lo que vemos es que el 54% ya son individuos adultos. Esto nos permite decir que ahora ya la anemia de Fanconi no es ya una enfermedad exclusivamente pediátrica, sino que gracias a los nuevos protocolos de trasplante y las terapias que se van utilizando, se ha podido conseguir que estos pacientes lleguen a la edad adulta. Como veis, la mayoría de los pacientes tienen un fallo hematológico a lo largo de su vida. El 40% va a precisar de un trasplante de médula ósea, el 13% va a desarrollar tumores sólidos, el 17% ha desarrollado una leucemia o un síndrome miodisplásico y la gran mayoría de ellos tienen malformaciones. Entre los individuos que tienen malformaciones, el 65% tienen más de 3 malformaciones. En cuanto a los tipos de malformaciones, vemos que las principales son alteraciones en el crecimiento, en la piel, esqueléticas o de la cara y la cabeza. Hay que destacar que hay un 11% de pacientes que no tienen ningún tipo de malformación. En cuanto a la evolución clínica de la enfermedad, tenemos las curvas de la incidencia acumulada y cuando vemos la incidencia acumulada de lo que sería el debut del fallo hematológico, vemos que sucede durante la primera década de vida. A los 7 años podemos ver que la mitad de los pacientes ya habrán desarrollado este fallo hematológico.
Debido a esto, durante las 2 primeras décadas, pues hay un gran aumento en lo que sería la necesidad del trasplante de médula ósea y luego se produce otro incremento a partir de los 30, seguramente debido al incremento y a la incidencia de la leucemia y el síndrome miodisplásico. A partir de los 20 años, lo que sí que se observa es un incremento drástico en lo que sería el desarrollo de tumores sólidos en los pacientes. En cuanto a los tipos de tumores sólidos, como ya se ha comentado, el que es más frecuente es el cáncer escamoso de cabeza y cuello, luego también lo que sería el anogenital. Y quería resaltaros aquí que lo que serían los tumores sólidos en mama o el tumor de Wilms se han visto exclusivamente en pacientes que tienen mutaciones bialílicas en el gen BRCA2. Un dato que hemos observado en nuestra población es que no vemos efecto del trasplante en lo que sería el desarrollo del tumor sólido. Este resultado está un poco en controversia con lo que se ha publicado en algunos artículos en los que se han utilizado datos de, por ejemplo, el USA National Cancer Institute o con datos obtenidos del registro alemán, o este estudio de Rosenberg en el que comparaba una población de individuos trasplantados en un hospital francés con respecto a individuos no trasplantados en un hospital de Norteamérica. Sin embargo, también hay en la bibliografía artículos que concuerdan con estos resultados, que no han visto este efecto del trasplante, como son este estudio que utiliza datos del registro de Israel o este del registro italiano o este de Kudler en el que utiliza datos del registro internacional de la IFAR. Lo que está claro es que esto se tiene que estudiar muchísimo más a fondo, ver si realmente hay algún factor en lo que sería el trasplante o algún acondicionamiento que se utilice en alguno de los protocolos que pudiese afectar al desarrollo del tumor sólido o realmente no existe este efecto, ¿no? Esto es una cosa que se tiene que estudiar más a fondo y aclararlo. Con respecto al desarrollo de cáncer en los pacientes de anemia de Fanconi, ya hemos visto en las diferentes charlas que se ve que tienen un aumento en la incidencia del desarrollo de leucemias y de síndromes miodisplásicos a partir de los 10 años de vida, va aumentando. Un aumento en la incidencia de cáncer escamoso de cabeza y cuello a partir de los 20 años y un aumento del desarrollo de otros tumores sólidos que aumenta a partir de los 30 años. Si juntamos las incidencias de todos los cánceres, vemos esta curva, ¿no?, de incidencia acumulada de cáncer, tanto de tumor sólido como de cáncer hematológico. Y entonces lo que se ve, ¿no?, es que realmente el riesgo de padecer cáncer de un paciente con anemia de Fanconi a los 33 años es de un 50%, ¿no? Tenemos una incidencia de cáncer sumamente elevada. Este hecho hace que la supervivencia en los pacientes se vea muy disminuida respecto a lo que sería la población sana, ¿no? Y podemos observar como dos tipos de pendiente, una primera que se produciría pues, en las primeras décadas de vida, que sería debido al fallo hematológico, y luego pues, un descenso que sería a partir de los 30 años, que sería principalmente debido a la incidencia de cáncer. Con esta situación, el planteamiento es intentar encontrar nuevas terapias que puedan aumentar la calidad y la esperanza de vida de los pacientes con anemia de Fanconi, y nosotros queríamos ver si encontrábamos algún factor pronóstico que nos pudiese dar un poco de luz en este sentido. Pensamos que quizá lo que sería la fragilidad cromosómica nos podría ayudar a conocer un poco mejor la evolución clínica de cada paciente y poder dar pues, una atención más personalizada.
Como ya se ha dicho en repetidas ocasiones en esta reunión, sabemos que los pacientes con anemia de Fanconi tienen una fragilidad cromosómica muy elevada, superior a la que tendría una población control, o a individuos que son portadores de una mutación en los genes de anemia de Fanconi. Si observamos a los pacientes que tienen malformaciones y los comparamos respecto a los que no tienen malformaciones, vemos que los que tienen malformaciones tienen una fragilidad cromosómica más alta, ¿vale? Podría ser que detrás de estas malformaciones estuviese la fragilidad cromosómica, ya que podría haber estado afectando durante el desarrollo tumoral. Por otro lado, si nosotros dividimos a los pacientes con anemia de Fanconi en dos grupos según su fragilidad cromosómica, según si tienen una fragilidad cromosómica baja o una fragilidad cromosómica más elevada dentro de los pacientes de anemia de Fanconi, lo que veríamos es que los que tienen una fragilidad cromosómica menor tienen un debut hematológico un poquito más lento. También tienen menos necesidad de trasplante de médula ósea y también tienen una menor incidencia de desarrollo de tumor sólido. Por lo tanto, podríamos decir que estos pacientes que tienen una fragilidad cromosómica más baja podrían tener una mejor evolución clínica. Queremos mirar también, aparte de la fragilidad cromosómica, si el tipo de mutación podría afectar también a la evolución del paciente. Sabemos que la anemia de Fanconi es muy heterogénea, tanto a nivel fenotípico como a nivel genotípico, y por tanto hay muchísimos tipos diferentes de mutaciones que pueden condicionar de una manera u otra la evolución del paciente. Si observamos en esta diapositiva, aquí lo que os intento indicar, esto sería la expresión de una proteína en un individuo sano, la expresión de proteínas de la ruta de reparación Fanconi de un individuo sano, pues tendría una expresión normal y esta proteína sería funcional. Por ejemplo, aquí sería pues, una rueda que está en buen estado. En los pacientes con anemia de Fanconi hay algunos pacientes que la mutación permite que se exprese un poco de proteína, que es una proteína mutada y que por tanto tiene una funcionalidad reducida. Es decir, podríamos asemejarlo como a una rueda pinchada, ¿vale? Esa proteína está, pero no hace su función de manera completa. Y por otro lado tenemos unos pacientes cuya mutación lo que produce es la ausencia total de proteína. De tal manera que esto lo podríamos asemejar a que no hay rueda. Nosotros queremos comparar si hay diferencia en la evolución de los pacientes que tienen la presencia de una proteína que aunque esté mutada y exprese poca funcionalidad, pero está presente, compararlo con aquellos pacientes que tienen la ausencia total de proteína. Para eso lo que hacemos es comparar individuos que tienen la proteína FANCA mutada y seleccionamos aquellos que tienen pues, un poco de expresión de proteína, que se vería pues, en esta raya, con aquellos que no tienen nada de expresión, ¿vale? Aquí no se ve ninguna cantidad de proteína. En nuestra población, la gran mayoría de los pacientes con mutaciones en FANCA lo que tienen son mutaciones que producen la ausencia total de proteína, ¿vale? Más del 60%. Cuando los comparamos, lo que vemos es que los pacientes que tienen un poco de expresión de proteína funcional, su debut hematológico es más tardío. También tienen menos necesidad de trasplante de médula ósea. Se observa una tendencia inferior a desarrollar leucemia o síndrome midesplásico, pero no se observa ninguna diferencia a nivel de desarrollo de tumor sólido. Lo que sí que se observa es que esta mejora a nivel hematológico está produciendo en estos pacientes una mejor supervivencia. Por lo tanto, que aquellos pacientes que tienen una mutación que permite algo de expresión de proteína tienen una mejor evolución clínica de los pacientes que tienen la ausencia total de la proteína. Por otro lado, aparte de la mutación, también queríamos observar si realmente el gen afecto, sabéis que
bueno, pues hay muchos grupos de complementación, pues si el gen afecto puede estar también determinando un poco la evolución del paciente. Nosotros aquí simplemente hemos comparado los tres más representados en lo que sería la población española de pacientes con anemia de Fanconi. Y vemos que los individuos con mutaciones en FANG2 tienen una fragilidad cromosómica más baja que los individuos FANCA con mutaciones en FANCA o con mutaciones en FANG. También que la supervivencia de estos pacientes es mejor que la de los individuos FANCA y que de los individuos FANG, en este caso con un fenotipo muchísimo más severo. Este hecho vemos que se podría explicar porque la mayoría de los pacientes con mutaciones en FANG2 tienen mutaciones hipomórficas, es decir, están expresando algo de proteína, ¿vale? Mientras que los pacientes con mutaciones en FANG y en FANG, la gran mayoría tienen mutaciones que producen la pérdida total de la proteína. Por tanto, aunque tengamos esta proteína FANG2 mutada, tenemos un poco de expresión que algo está haciendo que permite que este fenotipo no sea tan severo. Por lo tanto, como conclusiones, tendríamos que la fragilidad cromosómica y el tipo de mutación podrían ser factores pronósticos en la anemia de Fanconi. Los pacientes con una fragilidad cromosómica más baja tienen una mejor evolución y los pacientes que expresan algo de cantidad de proteína tienen también una mejor evolución clínica. Por lo tanto, con esto lo que nos está indicando nos da ánimo para buscar estrategias terapéuticas que nos permitan identificar fármacos que reparen de una manera parcial o total la ruta de reparación del DNA en la que está involucrada los genes Fanconi, con la esperanza de que esto pueda retrasar o prevenir lo que sería el fallo hematológico y el desarrollo de cáncer en los pacientes. Y simplemente quería agradecer principalmente a los pacientes y a sus familias por favorecer siempre este tipo de estudios. Agradecer al grupo al que pertenezco en el Instituto de Investigación de Sant Pau, en Barcelona, también al Departamento de Genética del hospital, al grupo del CIEMAT en Madrid, con que siempre tenemos una colaboración pues, muy estrecha, y luego a todos los hospitales y a los clínicos que se encargan del cuidado y de la atención de los pacientes con anemia de Fanconi. Y también agradeceros a vosotros vuestra atención. Muchas gracias.